Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, ¿Todo bien vos? muy bien. ¿Con frío? Ay, sí, mi casa es una heladera. Oh. Es una heladera mi casa, pero bueno, ¿qué vas? Yo recién tuve los pies fríos todo el día porque estuve trabajando en la escuela y qué sé yo, y recién cuando llegué acá me puse una bolsa de agua caliente en los pies porque dije, no aguanto más tener los pies congelados, no aguanto Ay, más. Pero era la única uy, forma no, acá, yo, no hace frío acá adentro, pero era como que los pies no se me iban a descongelar. ay, no, es terrible. Es lo peor. Odio el Eh, invierno. sí, profe, Sí, no sé desde cuándo, pero me surge tanta duda. ¿de Estuve qué? buscando información sobre el trabajo de arte, ¿no? De Sí. historia, porque copié las preguntas y estuve mirando y se ve que yo había leído mal. Estoy muy desatenta. Tengo que empezar a ver lo que leo, ¿viste? Sí. Estuve buscando porque usted lo que pide en el primero es elegir una obra central que representa la revolución del arte griego en el siglo I. No, no salí. Siglo I al siglo V antes de Cristo. Ujú. La revolución del arte. Y yo estaba buscando información. Y lo que a mí me aparece, porque como el arte romano, lo que siempre estuvo prendido por el arte helenístico, ¿no? Es como que siempre estuvo, siempre dependió de eso, porque tomaba todo de eso, ¿no? Como hacía copia, Mm. como que era modelo. Ujú. Sí, eso es una Eh, simplificación, es un poco así, pero es un poco simple. Sí, entonces, ¿cuál es la duda? bueno, eso es lo que no encuentro muy bien el cual, porque estuve leyendo el capítulo 3 y el 4 de Gombrich, Sí. y te juro que no encuentro la revolución que presenta en el arte griego, en esos siglos. No incluido en el texto, dice. No, no incluido en el texto que la obra que elijan no tiene que estar, no tiene que ser una que haya nombrado Gombrich. Claro, porque, y la otra es ay, pero no tengo anotado acá, tengo en otra hoja, porque estaba haciendo un trabajo que lo acabo de terminar y bueno. Las dos consignas son lo mismo, Cristina. A partir de esos capítulos de Gombrich, él en cada uno de esos capítulos plantea una idea que yo les pongo ahí. Lo que yo les estoy pidiendo es solamente que busquen una obra de arte de esa época que tenga las Mm. características que él dice que tienen las obras de arte de esa época y la analicen de acuerdo a lo que él dice. Solo eso. Ah, yo me estaba complicando la No vida, sé qué, porque cuál era el problema. desde ayer estoy buscando información y digo, pero encima leí de vuelta los capítulos 3 y 4 de Gombrich Eso sí y es digo, necesario porque vas a escribir con eso, pero digo, vos no, tenés no, ahora que te... Vos tenés que No, empezar buscando una obra, si vos sabés lo que dice Gombrich, busca una obra de ese periodo con esas características y analizala y fíjate a ver si pasa lo que dice ahí Gombrich o no. Y cuando encontrés una obra que vayan a analizar, busca a alguien que haya escrito sobre esa obra también. Pero una vez que tenés la obra elegida, si no, así al voleo no. ¿Qué vas a claro, leer? porque, Sobre 5 siglos de arte no tiene ningún sentido, digo. claro. ¿Sí? Esa es la idea, es más acotado. ¿Quedó Yo me más estaba yendo. claro o no? Sí, porque ya me estaba preocupando porque los días, para mí pasan rapidísimo los días, no sé por qué. Sí, claro, a todos nos pasa, me parece. Pero bueno, Pasa, si no cualquier estaba, cosa me decís, me dale, escribís o en la próxima clase, lo que sea, pero esa es la idea del trabajo, ¿ok? ajá, bien, sí, bueno. Era eso, profe. Genial, Ya, perfecto. Aprovechamos estos minutos para resolver eso. Eh, no era eso. bueno,
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, profe, yo estoy con algunos problemas de conexión, pero bien. Ok, genial. Bueno, em, vamos a ir empezando. Hoy había quedado que lo habíamos ido cambiando de lugar porque era un poco más complejo y demás, que yo les iba a hablar sobre el texto de Warburg, que en realidad lo que había que leer era solamente la introducción, que era una introducción bastante extensa, pero de todas maneras, em, la idea no era que se detuvieran en la parte de la vida privada de él y ese tipo de cuestiones que mucho no nos interesan, sino más o menos en pensar qué pensaba justamente Warburg o cuál era su propuesta. Ya el título es interesante porque dice el renacimiento del paganismo, ¿no? Y entonces acá tenemos que pensar, al menos a mí lo primero que me salta con ese texto pensar es, nosotros siempre que estuvimos hablando de renacimiento como periodo histórico, como movimiento, pensamos en el renacimiento de la antigüedad clásica, ¿no? Hemos visto eso todo el tiempo, cómo se retoman nuevamente ciertos ideales del clasicismo y demás, y demás, y demás. Pero Warburg acá lo que va a decir es el renacimiento del paganismo. Y el paganismo nunca ingresó ahí, o sea, el paganismo tiene que ver con todas civilizaciones que no pertenecen a lo que nosotros consideramos el mundo occidental, ¿verdad? Las que quedaron como por fuera, las civilizaciones consideradas injustamente menores, ¿no? Digo, nosotros siempre estudiamos el arte europeo y en especial del centro de Europa. Tanto no nos metemos con Oriente, con el Oriente europeo, tampoco nos metemos tanto con la tradición más del norte europeo, ¿no? Siempre estamos como medio España, Francia, Italia, Alemania. Como ven, los autores hacen un recorte que es muy centrado en estos países. Entonces, bueno, Países Bajos, ¿no? Como toda esa zona de Europa. Y Warburg entonces, me invito gente. Warburg entonces va a plantear algo que es interesante. Él va a plantear una forma distinta de pensar el arte, la historia del arte o el análisis del arte, una cierta historización del arte. Y lo que Warburg va a plantear tiene mucho que ver con un autor que ya vimos, que es Didi Uberman. ¿Se acuerdan el del método arqueológico, ese que pensaba a grandes rasgos? Lo digo medio vulgarmente, pero Didi Uberman, ¿se acuerdan que planteaba que no estaba bueno el método al que estamos acostumbrados a pensar el arte, que es con una lógica de la evolución, como que empieza en un periodo y que entonces el arte es como toda una continuidad que va evolucionando de cierta manera y que hay cosas que van quedando enterradas o atrás y que hay un origen, hay algo que empezó en algún lugar y a partir de eso se produce un desarrollo. ¿Más o menos eso les resuena lo que estoy diciendo? Pues es importante que mantengamos eso como horizonte de lectura. Yo investigué y en el 2002 de Didi Uberman la imagen superviviente. Sí. Lo hizo él y también lo que hizo es realizó una biografía de Gombrich también. Mira, eso no lo sabía. El texto. Es una biografía intelectual de Gombrich en 1992. Ah, mira qué bueno, ese lo voy a buscar a ver si está, para bajármelo en algún lado, me interesa. Es muy importante. Es lo primero que aparece. Y Bien, este Didi aparece como al final, ok. del 2002. Me voy a fijar, lo de la supervivencia ahora les voy a contar algo, de eso les puedo contar. En realidad les puedo leer porque son como trabajos que yo ya escribí y que es una paginita, lo podemos leer. Porque él habla de la supervivencia de las luciérnagas, pero eso es muy lindo y muy poético, pero nos vamos de tema. Después si llegamos vemos. Entonces, bueno, renacimiento del paganismo, ¿no? Entonces uno dice como renacimiento del paganismo, como que la historiografía normalmente lo que piensa es que, bueno, el paganismo fue de estas civilizaciones menores, que nadie le dio pelota, que eran medio primitivas,
y que eso la humanidad lo ha superado y ha empezado a crear formas artísticas mucho más interesantes, más refinadas, más complejas, bla, bla, bla. Y Warburg va a decir, no, en realidad, y en realidad Didi Werman lo sigue a Warburg, o sea, en el tiempo primero existió Warburg y después existió Didi Werman. Warburg dice, no, en realidad le va a interesar una mirada parecida y va a decir, hay apariciones. Y él lo que va a querer ver es cómo ciertos tópicos o íconos aparecen a lo largo de toda la historia del arte. Aparecen y desaparecen. Esto que vos decís de la luciérnaga tiene un poco que ver con eso. Pensemos también la idea de la luciérnaga como el bicho, ¿no? Que emite luz y deja de emitirla, ¿no? Y es una imagen linda y poética, pero además sirve para clarificar lo que dice, ¿no? Algo que en un momento, y cuando la luciérnaga no emite luz, no la vemos, ¿no? Como algo que está y no está, está y no está. ¿Se puede decir que desapareció cuando deja de emitir luz? No, porque luego vuelve a aparecer. Warburg entonces plantea algo que viene para ese lado, ¿no? Y piensa que hay que pensar en la historia de las creaciones artísticas y no tanto como andar pensando periodos y qué sé yo, sino que hay una historia de las creaciones artísticas. ¿Con qué se refiere esto? A los objetos artísticos en sí. Como que no se puede estudiar el arte sin pensar en las obras directamente, ¿no? Como que el material tiene que ser ese. Después, arriba de eso se han escrito un montón de cosas y que esto y aquello, pero que hay que buscar en las obras. Y más precisamente va a tener una mirada o un método iconográfico. Es decir, que él va a ver signos adentro de esas imágenes que se pueden encontrar a lo largo de la historia. Dice, la naturaleza de la comunicación y la transformación de los signos, eso es lo que a él le interesa. Él piensa que hay signos que vienen desde siempre, desde que existe la humanidad, ¿sí? Que van comunicando distintas ideas, el mismo signo comunica en distintos momentos distintas ideas y se va transformando, ¿sí? Pero no con la lógica de la evolución y de la ruptura, sino más como esto de la luciérnaga que les digo, a veces aparece porque está la luz, desaparece, va y vuelve. O como la lógica de un faro, ¿no? Los faros viejos que como que van girando así, que de repente están en la oscuridad y de repente aparecen. Entonces él se va a especializar en aquellas zonas de la cultura que son de difícil clasificación, perdón, y de interpretación unívoca. Es decir, aquello que no puede explicarse, entenderse de una forma total y absoluta, sino todas aquellas cosas que nunca se terminan de poder clasificar. Ejemplo, dice, la reutilización de motivos artísticos antiguos después de la antigüedad. Pero no en el Renacimiento. Dice, bueno, hay motivos que ya vienen desde la antigüedad, que uno los puede seguir viendo, que se suceden en distintos momentos, ¿no? Y acá hay una frase que a mí me parece que nos va a ayudar, a mí me resultó iluminadora, que es, toda época tiene el renacimiento de la antigüedad que se merece. Toda época tiene el renacimiento de la antigüedad que se merece. ¿Qué significa esto? Él está diciendo en un punto, primero, que nosotros le decimos el renacimiento al renacimiento, pero no hubo un solo renacimiento, que hay un constante renacimiento, ¿sí? A lo largo de toda la historia de la humanidad, no solo el que nosotros conocemos, ¿sí? Y que la forma en la que aparecen estos motivos en la antigüedad van a tener que ver con ciertas cuestiones que se den en la época en la que reaparecen, ¿sí? Entonces, pensemos que tiene esta idea de reaparición, de renacimiento, ¿no? Todos estos prefijos con re, que nos hacen pensar en algo que se justamente retoma, ¿no? Algo que no está totalmente perdido, sino que estuvo ahí latente y de repente aparece nuevamente. Entonces dice, estudia la reaparición de las formas antiguas en el arte de épocas sucesivas. La supervivencia de lo antiguo. Y esto nos remite a lo de Didi Werman, ¿no? Que también habla de la supervivencia. Para que no quede todo tan teórico, les voy a leer, quizás lo pueda compartir y lo leemos juntos.
A ver si lo tengo acá para... Mientras... María, Marisa. Tomo listas y ya me saco eso de encima. Ahí está. Norma, Cristina, Anto, Lucas, Diego, Marisa y Débora. Genial. Y ahora vamos a abrir esto. Ahí estamos. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marisa? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, Hola, ¿qué tal? Diego, ¿hablaste? Sí. Sí, sí, saludé, lo que pasa es que a lo mejor no se escucha bien. Ah, ok. ¿Cómo andás? A ver. Ahí pueden ver. Sí, Genial. Esto es un pedazo de un trabajo que hice. Pero que justamente habla de estos autores. Entonces, esto es sobre otro texto de Warburg, que no es el que estamos leyendo, pero no importa, es sobre el ritual de la serpiente. Y leamos y voy parando y voy explicando. Dice, el subtítulo de este apartado que yo escribí es Imagen y Arqueología, ¿no? Dijimos, Didi Werman, lo habíamos visto como un autor que sostenía el método arqueológico, que es el que recién comentamos, ¿no? Y tenemos que ver que en realidad el que empezó medio yendo por ese lado fue Warburg, en relación a las imágenes. Entonces dice, la obra de Warburg fue recuperada recientemente por las resonancias que mantiene con la posición arqueológica. El ritual de la serpiente, texto escrito en 1923 en el contexto de su internación en Bellevue, plantea una forma peculiar de acercamiento al objeto de análisis, los indios pueblo. Paramos acá. Warburg era una persona tuvo una historia un poco particular. Pertenecía a una familia de mucho dinero, y él era el hijo mayor, varón, pero a él no le interesaba conducir la empresa familiar, tenía una empresa que ya ni me acuerdo de qué era, muy próspera, y entonces arregla con el segundo hermano, con el segundo hijo, le dice, mira, si a mí me garantizás que me van a pagar plata para comprarme todos los libros que yo necesite para estudiar, vos quedate con la empresa y todo, y a mí solo quiero que me banquen el estudio. Entonces hizo ese negocio, el hermano dijo, ok, y él se dedicó toda la vida a estudiar, y en unas condiciones óptimas, es decir, una persona que no necesitaba trabajar, que había llegado a ese arreglo. Entonces él fue a Italia, estudió en Italia, o sea, claramente, ¿no? Sabía un montón sobre el Renacimiento, hizo una tesis doctoral, bla, 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 entonces tenía ese tipo de vida. 1923, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, y entre la Primera Guerra y avatares de su vida, él tuvo un momento sí, como de decaimiento psíquico, y terminó internado en este lugar Bellevue, que era un hospital psiquiátrico. Entonces, y esto es lo gracioso, él escribe el texto el ritual de la serpiente, como forma, lo escribe y lo expone adentro del hospital psiquiátrico, frente a su médico, como forma de demostrarle que ya le puede dar el alta. Hizo ese pacto con el médico. Si él demostraba que podía escribir un libro y hacer la presentación de ese libro, y estaba todo ok, el médico le daba el alta. Y efectivamente lo hizo y le dieron el alta. Entonces es un texto muy especial. Y en ese texto, lo que él va a hacer es, él había viajado muchos años atrás a Estados Unidos, a la zona fronteriza con México, para estudiar a los indios pueblo. Pero eso había pasado hace muchos años atrás. Entonces él dice, la cita ahí dice, relato de mis propios pensamientos sobre estos recuerdos lejanos. El ritual de la serpiente se va a tratar sobre eso, ¿no? Y dice, bueno, en esta frase se condensa su proyecto. No hay una distinción entre objeto y sujeto. Habla de mis propios pensamientos, habla de recuerdos. Una fusión entre pasado y presente, los pensamientos actuales, los recuerdos lejanos, el presente de la escritura, y un impulso al futuro, completar el texto, recibir el alta.
La pregunta que dirige este ensayo es, ¿en qué aspectos podemos reconocer las características esenciales de la humanidad primitiva y pagana? O sea, lo que Warburg quiere hacer es, a partir de lo que él vio cuando visitó e intentó conocer la forma de vida y el arte de los pueblos, era cómo se puede reconocer en estos grupos humanos las características esenciales de la humanidad primitiva y pagana. Nosotros lo escuchamos ahora y suena un poco raro, ¿no? Como decir que un grupo indígena americano es primitivo y pagano, pero estamos hablando de 1923, entendamos esa situación también, ¿no? Y veamos qué es lo que hace él con esto. Pero a él lo que se refiere es como que quiere ir a ver cómo en una cultura como la de los pueblos, que no estuvo hasta 50 años atrás que Warburg estuviera ahí, 100, 200, que no estuvo influenciada por la cultura occidental, como si en esa cultura se podía ver algo que también uno encontrara en Europa, ¿sí? O en otros lugares del mundo. ¿Se entiende la idea? Es como, los pueblos no saben quién es Da Vinci, no saben quién es Caravaggio, no han leído Shakespeare, ¿se entiende? No saben nada de todo eso. Sin embargo, su idea era que la humanidad presenta ciertos motivos o cuestiones que se pueden encontrar igual aún en culturas lejanas y que van reapareciendo a lo largo del tiempo. Entonces dice, no digo, a simple vista se podría pensar que se seguirá un acercamiento de orden cronológico en busca de un origen, que se verificará la superioridad europea en nombre de un ideal de evolución y que la cosmovisión de los pueblos quedará marcada como arcaica y menor, ¿no? Cualquier otro europeo que fuera a hacer eso haría justamente lo que acabo de decir yo ahí, ¿no? Y los iban a ver y decir, ay, son todos primitivos, esto es un arte menor, no han evolucionado, los evolucionados somos nosotros los europeos, que miren todo lo que hemos hecho y estos pobres acá siguen dibujando estas figuras en unas vasijas de barro. Pero por suerte no hace eso, si no, no lo estaríamos leyendo. Sin embargo, el texto hace otra cosa. A partir de la observación de rituales, piezas de alfarería, arquitectura, vestimenta y costumbres, Warburg busca evidencia que permita ligar a los pueblos con la historia de la humanidad, sin más, así como así. ¿De qué manera? Los pueblos se están relacionados con la historia entera de la humanidad. En este derrotero, donde las imágenes van a cobrar una gran importancia, ya sea de las producidas por los pueblos, como las fotografías tomadas y las evocaciones imaginarias, y esto es importante. En el texto tenemos, entonces, los recuerdos de él, las fotos que él le sacó a los pueblos, a ellos, a su ropa, a sus rituales, a sus cerámicas, a sus dibujos, a sus tejidos. Él sacó un montón de fotos. Entonces en el texto él va hablando de distintas cuestiones de los pueblos y va metiendo las fotos que él tomó años atrás. Creo que hacía más de 30 años que había hecho el viaje, o 20 seguro. Creo que había sido a finales de 1800. Bueno, entonces, él está haciendo un libro en el que está planteando una tesis histórica y para eso está tomando sus fotografías y yo puse ahí evocaciones imaginarias. ¿En qué sentido? Digo, ¿cuán fiel puede ser el recuerdo de él de algo que pasó hace tanto tiempo atrás? Y además que él lo dice al principio, yo voy a trabajar con recuerdos, y todos sabemos, desde donde lo quieran mirar, psicoanalíticamente o filosóficamente, que me interesa un poco más, el recuerdo sabemos que no es la cosa en sí, sino justamente una elaboración que uno hace sobre algo que sucedió en el pasado, ¿no? ¿No les ha pasado a veces que dicen, no, me acuerdo perfecto, tenía puesta tal camisa, no sé qué, después ven una foto y nada que ver, y uno tenía, si uno no veía la foto, quedaba fijado en que yo ese día hice tal cosa, o tenía puesta tal ropa, o pasó tal situación, y después no. Es decir, los recuerdos no son tan fiables, ¿no? Y eso a él no le importa, porque dentro de su perspectiva, vemos cómo se corre como de esta ortodoxia científica y está intentando hacer algo diferente. Entonces dice acá, en este derrotero, donde las imágenes van a cobrar una gran importancia, la supuesta condición primitiva de los pueblos se desestabiliza. Además, se señalan relaciones con motivos recurrentes en la historia universal de las imágenes, las supervivencias, las emergencias, como ilustra el ejemplo de la serpiente. La serpiente resulta ser un símbolo intercultural.
él agarra el tema de la serpiente y ve cómo aparece y qué funciones cumple iconográficas en los pueblos, y después lo va a ver en estatuas de la antigüedad griega, y después lo va a ver en pinturas del Renacimiento, a la serpiente cumpliendo funciones simbólicas similares. Esta desestabilización llega hasta el punto de que los pueblos no son ya considerados primitivos, sino que se encuentran a mitad de camino entre el hombre salvaje y el hombre que piensa. De nuevo, esto INADI al día de hoy, pero estamos en 1923. Es decir, no es posible hallar en este grupo el origen de la humanidad, lo primitivo, ya que el origen permanece inaccesible. Y de nuevo con lo de Durman. Es decir, él también está echando por la borda esto de decir, bueno, si nos vamos a esos indios que hay en América y vemos a ver qué tipo de arte primitivo hacen, vamos a encontrar el origen del arte, que nosotros los europeos ya nos queda muy lejos, porque nosotros somos recampeones desde la antigüedad griega, o si queremos desde los egiptos, que estamos haciendo cosas recopadas, y esta gente que hace estas cositas así, como con barro y no sé qué, nos van a mostrar cómo fue lo primitivo, ¿no? Esa sería una mentalidad europea, bastante conservadora y chota, digo, pero bueno. Entonces él va a estos pueblos, al pueblo de los pueblos, bueno, y lo que constata es que no, que ellos ya ahí tienen presentes símbolos, imágenes, que se pueden encontrar en la antigüedad griega, se pueden encontrar en el Renacimiento, se pueden encontrar en distintos momentos de lo que se considera la alta cultura europea. ¿Para qué le sirve a él pensar esto y a nosotros? Es decir, de nuevo, no hay un origen que se pueda encontrar, ¿no? De acuerdo con lo mismo que decía de Huberman. No hay un origen, no se puede volver a un origen de quién fue el primer pueblo primitivo que hizo algo del orden de, no sé, lo que sea, ¿no? Eso no sucede, y es lo que nos interesa pensar. Sí, Diego. Sí, sí, si no se escucha, avísenme, ¿eh? Sí, por ejemplo, si vamos a tiempos muy remotos, más de 5.000 años atrás, por ejemplo, vamos a ver que en la antigua Mesopotamia ya estaban haciendo cerámicas, y en América, en lo que es el altiplano, también ya estaban haciendo, por esa misma época, cerámicas. No había una unión, digamos, no había una conexión entre ambos pueblos. Si bien, qué sé yo, algunas personas podrían llegar a decir que, bueno, que los mayas y los egipcios estaban en contacto entre sí, no hay ninguna prueba al respecto, y los dos eran pueblos que trabajaban el oro. O sea, este tema de un origen es muy difícil de trazar en las personas. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, han hecho pruebas viendo, qué sé yo, no en personas obviamente, porque hoy por hoy el mundo está muy conectado entre sí, entonces no hay manera de hacer una prueba. Pero, por ejemplo, en animales que estaban en un zoológico en una parte del mundo y en un zoológico en otra parte del mundo, los animales, digamos, hacían cosas que en el otro parte del mundo, sin ningún tipo de contacto entre ellos, también hacían lo mismo. Entonces, el ser humano también puede tener este tipo de cosas. Ya vemos que en la Mesopotamia estaban haciendo cerámicas, y en el altiplano también, sin que nadie les enseñe a ninguno de los dos. Eso demuestra que hay algún tipo de qué sé yo, conexión que no sé cómo podría ser, no sé, inconsciente colectivo o algo por el estilo, que la gente trabaja las mismas cosas, aunque estén separados por distancia, como por ejemplo los egipcios que trabajaban el oro y los mayas o aztecas que también lo trabajaban. Sí, totalmente. Gracias por tu aporte. Totalmente. O sea, también uno lo puede pensar desde el lenguaje. Civilizaciones que estaban en lugares distantes, en algún momento se empezó a hablar, ¿no? Se empezó a tener lenguaje. Y además, lo que me interesa señalar a partir de esto que vos estás diciendo es por qué estos autores, y por qué a mí me interesa, me gusta esto, por qué es importante señalar lo de que no hay un origen, porque desde un punto de vista ideológico, la búsqueda del origen siempre ha estado relacionada con intereses que van desde lo conservador hasta lo directamente fascista, ¿no? O sea, si lo pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista del origen
de no sé qué, y lo pensamos en relación a lo racial, a las razas, bueno, eso siempre ha llevado al desastre, ¿no? No solo en Alemania, con el nazismo, pero digo en general, cuando se busca el origen, la pureza, que no esté contaminado, ya sabemos a dónde va. Y también lo del origen lleva para este camino, si lo pensamos como yo decía antes acá en el texto, esta cuestión de, bueno, si hay un origen, hay una evolución. Y entonces hay unos que están más evolucionados que otros, ¿no? Que es un poco el cuento que sí nos sigue vendiendo y que nos ha vendido siempre Europa, como de, bueno, ellos son la cultura iluminada que ha tenido toda esta tradición zaraza, y nosotros, y África, y Asia, y lo que sea, estamos siempre como en esa evolución donde ellos son los iluminados, nosotros estamos siempre más para el lado del origen, o para el lado de lo primitivo, o de lo que no es tan interesante, o no es tan valioso, y no es tan importante. Y eso explica un montón de cuestiones que van más allá del arte, y tienen que ver con, desde el racismo, a los derechos humanos, a el salvajismo económico, a la esclavitud, digo, ¿no? O sea, entonces por eso digo, a mí me interesa esta concepción metodológica, porque también es una concepción en un punto filosófica e ideológica, ¿no? No hay origen. Y lo que él va a hacer es demostrar, miren, estos pueblos que todo el mundo le ha dicho, ay, son primitivos, son no sé qué, están haciendo hace un montón lo mismo, nosotros ya lo superamos, están manejando la misma iconografía que se rastrea por toda la historia del arte europeo. Es decir, los está poniendo en un punto, en un pie de igualdad, ¿no? Y eso me parece que es una forma de pensarlo interesante. Digo, ¿nosotros qué estamos estudiando en esta materia? ¿En la historia del arte de dónde? De Europa. Digo, o sea, el pensamiento no como el de Warburg, que no es el que prima, ¿no? Al menos hasta ahora, no fue el más importante. ¿A qué nos ha llevado? A que estemos en Argentina estudiando la historia del arte y de la cultura, y la estemos estudiando con autores europeos y sobre la historia europea. ¿Por qué? Yo no hice este programa, digo, y no está mal este programa, digo, este es el programa que se da en todas partes, o sea, a ver, pero, y estamos, está bien, literatura española te lo puedo defender más, porque es nuestro mismo idioma, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las relaciones? Y no solo eso, sino que fuimos colonia, y entonces ahí hubo como toda una cuestión de rompimiento con ese país, pero no con la lengua, cuáles son las tradiciones vigentes, bla, 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 eso sí te lo banco. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Por qué no estamos viendo qué estaba pasando acá en América? ¿Por qué no estamos viendo qué hacían en África, en Asia? Yo no podría dar esa clase igual, porque a mí me formaron de esta manera, entonces yo tampoco sé sobre eso, ¿no? Entonces es como, no sé, a mí me genera siempre muchas dudas. Sí, si sigo dando esta materia el año que viene, le voy a meter cambios y vamos a meter cosas latinoamericanas, porque igual ahora al final hay cosas latinoamericanas, pero un poco más. Bien. Entonces, Agamben retoma la figura de Warburg y sostiene que su método se trata de una ciencia sin nombre, a la que en un primer momento llama iconología del intervalo, ya que se rechaza el análisis desde lo formal para privilegiar los aspectos programáticos e iconográficos. Marca que el término Nachleben en Warburg no debe ser traducido como renacimiento, es un término del alemán que él usa, sino como continuidad de la herencia. Y que en ese sentido la cultura puede entenderse como un proceso de Nachleben, de transmisión, recepción y polarización. Esto me interesa. Es decir, Nachleben puede ser traducido del alemán, supuestamente yo no sé alemán, como renacimiento. Y si decimos renacimiento, estamos pensando en el renacimiento del que ya sabemos, ¿no? El europeo, lo que venimos viendo. Entonces acá lo que dicen es que cuando Warburg usa esa palabra en sus trabajos, no hay que pensarlo en el sentido de un renacimiento, sino como el de continuidad de la herencia. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entonces? O sea, el texto que nosotros leemos de Warburg, ¿cómo se llama? Lo empezamos la clase diciendo renacimiento del paganismo. Pero no hay que pensarlo, ese renacimiento del paganismo, como un renacimiento al orden del europeo, sino como, dice acá Agamben, continuidad de la herencia. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que toda la cultura humana puede entenderse como un proceso de esta continuidad de la herencia, donde se transmite, se recepciona y se van polarizando distintas cuestiones a lo largo del tiempo, y de las diferentes culturas que forman la cultura humana. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Preguntas, dudas, puteadas? Se entiende, pero ¿Sí? ¿Vamos bien? Genial. Acá
yo hablo sobre lo que dice Agamben, no nos interesa tanto lo que dice, pero miren con quién nos encontramos acá, con nuestro viejo amigo Didi Huberman, que está en esta discusión también. Y como ya lo leímos, vamos a leer, estos son dos parrafitos. Entonces dice, Didi Huberman retoma la discusión sobre imagen y arqueología en supervivencia de las luciérnagas. Ya ese título, ¿no? Tenemos la idea esta de supervivencia que venimos trabajando en contra de evolución, y las luciérnagas, lo que dije al principio, ¿no? Como esto de la luz que aparece y desaparece, esta cuestión de que está y no está. Y subraya la dimensión política de este tema. Como Warburg y su serpiente, lo que yo les dije que él había estudiado con los pueblos y había visto, como Warburg y su serpiente toma un animal, las luciérnagas de Didi Huberman, para que el concepto trascienda lo verbal y se nutra de un plano icónico. A esto se suma un uso de la lengua cercano al registro poético como forma de llevar su práctica escrituraria, bla, bla, bla. Esto no nos interesa. Didi Huberman entonces agarra y lee un texto de Pasolini. ¿Conocen a Pasolini, el escritor y cineasta italiano? Pier Paolo Pasolini. Bueno, muy importante, después lo googlean. Esto es un texto de Pasolini. Pasolini era, en un momento de su vida, se empezó a poner medio viejo que le grita a la nube. Y Habla, el otro sí, día creo que leí, si era él, algo de como aprender también, no tanto del éxito, sino del fracaso también. ¿quién? Creo que era él, de Pasolini, puede ser. Ah, no sé, ¿en dónde viste eso? No, en una página que tengo por ahí, y decía también de aprender, que aprendió también mucho del éxito, no, del fracaso, no tanto del éxito, y como nada, era... Puede ser, no sé, porque eso es medio general, pero podría ser perfectamente. Entonces, Didi Huberman medio como que discute con Pasolini, ¿no? Y dice, bueno, dice, las luciérnagas aparecen en relación a Pasolini y sirven para plantear la diferencia entre la gran luz, lume, y la pequeña luz, luciola. Frente al planteo de Pasolini de la desaparición de las luciérnagas, o sea, Pasolini en un momento se calienta y dice, desaparecieron las luciérnagas en Roma, antes estaba lleno de luciérnagas y ya no están más, solo están los reflectores de la ciudad, las ciudades están haciendo bolsa todo, ya no hay lugar para la poesía, todo lo nuevo es una mierda, era en ese sentido lo que decía. Y Huberman, que es más inteligente, le dice, igual Pasolini era un genio, pero... Dice, frente al planteo de Pasolini de la desaparición de las luciérnagas y el giro de su pensamiento a la desesperación y a la derecha, Didi Huberman asevera que no existe tal desaparición, ni en el plano literal ni metafórico, ya que no se puede declarar la muerte de las supervivencias, y que el trabajo del filósofo es rastrear esas pequeñas luces, esas supervivencias, porque la forma de nuestra imaginación condiciona la forma de hacer política. De esta manera, muestra la potencia arqueológica de las imágenes y de la imaginación. O sea, Pasolini dice toda esta barbaridad y Didi Huberman le dice, no, espera, no desaparecieron, que vos no las estés viendo no significa, y eso lo dice a nivel literal y a nivel metafórico. O sea, metafóricamente no ha desaparecido todo aquello que vos creías bueno que existía en Italia, en Roma o en el mundo. No lo estás pudiendo ver, o quizás en este momento eso esté un poco escondido, pero va a volver a surgir. Y me parece interesante lo que dice es, el trabajo del filósofo es ir a rastrear eso, no decir, no están, listo, el mundo es una porquería, está todo mal, sino que vos como filósofo, tu trabajo debería ser ir a ver qué pasó con eso, partiendo de la base que probablemente no es que haya dejado de existir, ¿no? Si tenemos una mirada arqueológica, no es que las cosas dejan de existir, sino que medio como que no están a simple vista y después pueden o no volver a surgir. Entonces no hay que dejarse ganar por la imaginación de la catástrofe, la imaginación de que todo eso ya no existe más. Porque si imaginamos que ya no existe, vamos a hacer que efectivamente no exista. Esa es la idea política. Digo, si uno dice, este mundo es una porquería, efectivamente voy a trabajar para que ese mundo sea una porquería, porque yo ya lo creo que es así. ¿Se entiende esa lógica de lo que plantea Didi Huberman? Si uno ya aniquila algo,